Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Cuautla, Morelos. El día de hoy estamos con el licenciado Jaime Martínez. Licenciado, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, bienvenidos todos ustedes a la heroica histórica ciudad de Cuautla, capital histórica de Morelos. Nos encontramos en esta esquina donde es muy importante, históricamente hablando. Estamos con la plaza de Hermenegildo Galeana. Aquí se acontecieron importantes movimientos bélicos. El más importante de la batalla del 19 de febrero de 1812, la epopeya de la Guerra de Independencia, así la registra la historia. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Aquí estaba Hermenegildo Galeana con los bravos, ¿sí? Y defendiendo en esa ocasión el ataque que estaba haciendo pues el general más sanguinario que había existido en esa época. Estamos hablando de Calleja, Félix María Calleja del Rey. Viene, ataca a Cuautla y Cuautla es defendida por el generalísimo don José María Morelos y Pavón con todo su ejército. Ese día que llegaron, el día 8 de febrero de ese año, Morelos llega a Cuautla con 16 compañías viniendo de sus recorridos de Chilpancingo, de Iguala, de diferentes partes, de Tecpan sobre todo, y aquí es donde se va a dar la gran batalla del 19 de febrero. Primera derrota que sufre Calleja y a manos de Morelos, ¿sí? Él venía del Bajío, había acabado con todo el movimiento que había iniciado Hidalgo, Allende, Aldama, todos ellos, ¿sí? Entonces, él venía ya muy soberbio. Él decía que en 2 horas atacaría Cuautla y entraría a desayunar con su esposa a Cuautla, cosa que no fue así. Después de más de 7 horas de fragorosa batalla, Calleja sale derrotado de Cuautla en la parte poniente, que hay unas calles que se llaman Angustia de Calleja, precisamente porque pues ya angustiado se retira. Retirada de Calleja, sí, y víctimas de Calleja en la parte de atrás donde está el acueducto. Pero aquí se dan acontecimientos importantes donde a media cuadra estaba el niño artillero. Esta parte estaba siendo defendida por Pablo Galeana, pero al ver que esta plaza ya estaba a punto de tomar, la abandona y en esa parte queda un cañón y venía en ese momento el conde Diego de Casarrul para entrar, ¿sí? Y un niño de aproximadamente 12 años estaba ahí. Cuando ve que el ejército iba a entrar a Cuautla, toma la tea y espera que se acerque. Una vez que se acerca, le prende fuego y ahí va a acabar con el conde Diego de Casarrul. El niño. El niño de 12 años. Ahí es donde nace el heroísmo de Narciso García Mendoza, que lo consideramos el héroe de la batalla, que si no ha sido su intervención por él, entra el ejército y toman Cuautla. Ahí se hubiera terminado. Tenemos en esa parte de aquí, en la parte oriente, nuestra antigua estación del ferrocarril, que fue inaugurada el 18 de junio de 1881. ¿Sí? Y en esa inauguración viene Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano vivió aquí en Cuautla, en la hacienda de Santa Inés, a la edad de 16, 17 años, y se va a inspirar a escribir una de sus grandes novelas. Al momento de que salía de la hacienda, él veía el Popocatépetl, ¿sí? Y eso le inspiró para hacer Navidad en las montañas. Un libro hermosísimo, que se lo recomiendo, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Este es el antiguo convento de San Diego. Fue construido en el siglo XVI, dentro de lo que es el conjunto de 19 monumentos históricos que forman parte del decreto de zona de monumentos que fue firmado in situ, en el lugar de los hechos, 2 días antes de que terminara su sexenio
el presidente Felipe Calderón Hinojosa viene a Cuautla a firmar el decreto. Todos los demás decretos, 59 decretos, se habían firmado o en Los Pinos o en Palacio Nacional. Y el único decreto que orgullosamente decimos se firmó en este lugar, en la antigua estación del ferrocarril. ¿Sí? Y toda esta parte era el fuerte de Galeana, donde él estaba, de Hermenegildo Galeana, por eso tenemos su escultura. ¿Sí? Viendo hacia el norte, precisamente porque del norte venía pues el ejército que estaba en ese momento tratando de entrar a Cuautla, comandado precisamente por Félix María Calleja del Rey. ¿Sí? Y toda esta parte de aquí era donde en ese momento, tanto en la época de la independencia como en la revolución, ¿sí? Por eso Cuautla tiene dos H's. La segunda, que es histórica, que se da 100 años después de lo que se inició aquella mañana del 19 de febrero de 1812. Emiliano Zapata viene a Cuautla y entra aquí a Cuautla el 12 de mayo. Al 19 de ese mismo mes y año de 1911 va a exterminar al ejército de caballería Quintos de Oro, que era el ejército élite que apoyaba a Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, cuando Emiliano Zapata extermina al ejército Quintos de Oro, ¿sí?, algunos soldados salen y dan parte a Porfirio Díaz, que su ejército había sido totalmente masacrado en Cuautla por el ejército que encabezaba el general Emiliano Zapata Salazar. A raíz de eso, Porfirio Díaz abdica al poder. El 25 de mayo presenta su renuncia al Congreso, ¿sí? Y posteriormente, pues él se va a exiliar, autoexilio, a Francia, a Europa. Llega primero a España y después se va a instalar a Francia. Cuando llega a Francia, es recibido por el primer ministro de aquel entonces, y lo primero que hace Porfirio Díaz es visitar la tumba de Napoleón Bonaparte. De Napoleón, sí, claro. Ahora, la historia registra otro exiliado. Sí, 4 semidioses de la guerra que hubo en toda el desarrollo de la humanidad bélica. Ajá. ¿Quiénes son? César, Alejandro, Napoleón Bonaparte y José María Morelos y Pavón. ¿En serio está en la lista? Sí. De los 4 semidioses de la guerra. ¿Por qué? Porque aquí se da el sitio que dura 73 días. Y recordemos que ese año de 1812 era un año bisiesto, ¿sí? Y finalmente, después de 73, Morelos rompe el sitio y se va, sale con vida de aquí de Cuautla. Cuando llega Morelos el día 8 de febrero de 1812, una arenga la hace. Cuando rompe el sitio el día 1, hace otra arenga. Esas 2 arengas van a formar parte de los sentimientos de la nación. Cuando Morelos rompe el sitio, se va a apoyar el sitio que había en Guajuapan de León, Oaxaca, hoy estado de Oaxaca. Ahí toman la plaza y posteriormente Morelos se traslada a la ciudad de Oaxaca, donde va a permanecer 2 meses. 2 meses ahí, y ahí es donde va a escribir los otros 22 artículos que van a formar parte de los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación. Eso, en septiembre de 1812, estando Morelos en Oaxaca, lanza la convocatoria para que se lleve a cabo el año siguiente
el primer Congreso de Anáhuac, donde Morelos va a dar a conocer los 24 artículos de los sentimientos de la nación, 23 artículos más un transitorio. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia de estos sentimientos que van a formar parte de la primera constitución política de 1824 del México independiente? La primera constitución. Sí, del México independiente. Sí, Había habido otra constitución. Sí, la que hace en Chilpancingo, Morelos precisamente, pero todavía no era independiente en nuestro país. Okay. ¿Sí? A raíz del acuerdo que tiene Guerrero y Agustín de Iturbide, que se forma y se formaliza, se firma ahora sí que la finalización, la culminación de la guerra de independencia, el 27 de septiembre de 1821, se hace una convocatoria, pero dentro de los acuerdos que había tenido en el Plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, Agustín de Iturbide se va a autonombrar el emperador. ¿Sí? Veníamos saliendo de una corona de España, que habíamos tenido más de 300 años de esclavitud y más de 11 años de guerra de independencia, ¿sí? Cuando pues Agustín de Iturbide dice, bueno, voy a ser el primer emperador, Agustín Iturbide primero. Y ese fue su gran error. Sí, ese fue su gran error. Posteriormente es desconocido, se van a cabo las elecciones y tenemos el primer presidente de la República por elección, Guadalupe Victoria. Sí, exactamente. Aquí es la Plaza de Armas José María Morelos y Pavón. Aquí estuvo Morelos durante los 73 días que duró el sitio. El Palacio Municipal no tenía el segundo piso, era nada más el primero. También fue construido en el siglo XVI, igual que el convento de Santo Domingo, antiguo convento de Santo Domingo. Este es dentro de los 19 monumentos históricos que tenemos del decreto de zona de monumentos. Este árbol se le llama árbol del cabellito. Aquí, en la parte de abajo, si ves, hay una toma. Aquí estaba Morelos y atendía todos los asuntos relacionados al sitio. ¿Sí? Finalmente, el día 30 de abril de ese año, dentro del sitio, Calleja, su ejército ya estaba siendo diezmado. ¿Sí? Obviamente que también el de Morelos. Pero Calleja, muy astuto, le manda una misiva a Morelos, donde le va a decir que le concedía lo que dice ahí, el perdón. A él y a todo su ejército. El perdón. Sí, porque se rindiera. Ajá. ¿Sí? Les iba a perdonar la vida. Claro. ¿Sí? En la parte de atrás de ese mismo escrito, Morelos le contesta, igual gracia concedo a Calleja y a los suyos. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese momento, él comienza a preparar lo que sería el rompimiento del sitio de Cuautla, que se da precisamente en la parte de abajo del palacio. Ahí se reúne Morelos con su gente y posteriormente va a preparar y se van a unir en la Alameda donde estuvimos, ¿sí? Y va a preparar su ejército que va a salir. ¿Quién iba adelante? Hermenegildo Galeana, ¿sí? En medio iba Morelos y en la parte de atrás los bravos, de tal manera que cuando rompe el sitio, ¿sí?, cae prisionero Leonardo Bravo. ¿Sí? Al momento de salir del sitio cayó prisionero. Claro. Y eso aprovecha Calleja para tratar de presionar a Morelos, ¿sí?, que le entregaba a Leonardo Bravo siempre y cuando él se rindiera. No fue así y lo mataron, ¿sí?
y fue una muerte muy cruel, muy difícil que le dieron a Leonardo Bravo. Pero bien, toda esta parte de aquí estaba totalmente sitiada por el ejército que en ese entonces encabezaba Félix María Calleja. Aquí tenemos la escultura de Morelos, ¿sí? Esta escultura es la segunda que se hace a nivel nacional. Esta escultura se encontraba en la parte oriente de nuestra ciudad, donde es la calle de Mongoy. Ahí estaba y viene precisamente en el centenario de la independencia Porfirio Díaz y va a inaugurar esta escultura en la parte oriente de nuestra ciudad. Aquí estuvo Porfirio Díaz y vino a inaugurar. Él inauguró sí, la estatua, la estatua del guerrero que peleó con... Ah, no, claro, no, eso fue 100 años antes. 100 años después. Sí, es cierto. Porfirio Díaz fue 100 años después. Ah, ok, él la inaugura. Sí, él viene y la inaugura en la parte más oriente de nuestra ciudad. Y todo esto, obviamente que no existían estos edificios, todo esto era desierto, eran platanares, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Cómo inaugura algo que defendía al principio y que después está del otro lado. Obviamente, sí, ese fue el gran pecado que no le perdonan. Que no le perdonan. ¿Tú crees que deberíamos ya a perdonar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el del gobierno de Porfirio Díaz, independientemente de que estuvo más de 30 años en el poder, hubo mucho progreso. Muchísimo. Sí, cuando Porfirio Díaz llega al poder, habían 400 kilómetros de vías férreas. Cuando él se va, entrega más de 22,000 kilómetros de vías férreas. ¿Sí? Sí, puede ser. Hizo construcciones, todavía, yo conozco el muelle que está en Tamaulipas, en Tampico. Es un muelle que se hace en aquel entonces con Porfirio Díaz y actualmente es de los más conservados y funcionales que existen en nuestro país. ¿Sí? Y así hay muchos. Hay muchas construcciones, hay puentes, hay todo lo que hace Porfirio Díaz. Claro, y eso es lo que dicen, hace más rico al rico y más pobre al pobre. ¿Sí? Pero esa era la necesidad que existía en ese momento. Había que invertir, había que traer inversiones. Y cosa rara, ¿no? Él trae toda la infraestructura de Francia. Cuando Porfirio Díaz había participado, primero, en la batalla del 5 de febrero. Del 5 de mayo, en Puebla, perdón. Exacto. ¿Sí? Él fue el cerebro, el artífice. Junto a Zaragoza, ¿verdad? Zaragoza no estuvo ahí. No. Zaragoza era hoy decimos secretario de guerra, ¿sí? Pero Zaragoza Él no peleó. No, él no peleó. El que peleó realmente y el que hace la estrategia militar, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Con su hermano, obviamente, ¿sí? Y este es el teatro Narciso García Mendoza. Nuestro primer teatro anteriormente fue cine y pertenecía a un particular. En la administración del presidente Arturo Cruz Mendoza, ¿sí? 2003, hace los trámites para pagar realmente lo que restaba de construcción. No, del costo. Ajá. Lo paga al particular y a partir de ese momento el teatro es de la ciudad. Ya. Exactamente, pero lo hace pues en el 2002, 2003, Arturo Cruz Mendoza, el doctor. ¿Sí? Salud. Y aquí pues tenemos una capacidad para aproximadamente 700 personas, tanto en la planta baja, que es luneta, y en la parte de arriba. Y funcionaba como cine. Ahorita lo vamos a ver, toda la infraestructura que tiene era precisamente del cine. En esta parte de aquí hay murales importantes que hablaban de lo que fue la Santa Inquisición, de cómo presionaban, cómo trataban a todos los originarios
los indígenas de aquel entonces. Pasamos, vamos a ver, vamos a platicar sobre esto. Esta es, tenemos una escultura de El Niño Artillero, ¿sí? Si vemos, esta parte es donde venía entrando el conde Diego de Casarrul y espera exactamente un hombre acaudalado de Guanajuato que se viene en el ejército de Calleja, ¿sí? A Cuautla. ¿Y quién iba a pensar que aquí a manos de un niño iba a morir el conde Diego de Casarrul? Sí, bueno, pasamos. Muy buenos días a todos, jóvenes. Buenos días, con permiso. Buenos días, buenos días. Buenos días. Aquí, mire, si puedes tomar los murales. Buenos días. Los murales. Buenos días a todos, jóvenes. Hola, ¿qué tal? Muy gusto. Estos son los murales. Para acá, a ver si podemos pasar tantito. ¿Podemos pasar? Gracias. Siempre. Estas imágenes eran las que el clero de ese entonces no aceptaban y las mandaron a cubrir, a tapar. Sí, todo esto fue cubierto precisamente por las imágenes que tenemos, ¿sí? Y aquí hablamos de lo que fue la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, ¿sí? Y aquí era donde pues quemaban en vida a las gentes. ¿También aquí en México quemaban? En México, sí, en la Santa Inquisición. Así cuando los encontraban. En Europa. No. Cuando se encontraba que era una persona que supuestamente pues no practicaba la magia negra, sino limpiaba, hacía algo, ¿sí? Creía que eran santeros o que eran brujos. Claro. Y de inmediato pues les prendían fuego en vida, ¿sí? Entonces, todo esto que se pone, el clero lo censura y obliga a las autoridades a que se recubran. Y finalmente es descubierto, es dado a conocer a toda la ciudadanía, ¿sí? Es parte de nuestra belleza que hoy podemos exhibir en nuestro teatro. ¿De qué año es el mural? Estamos hablando de 1932, 35 más o menos. No tengo en mente el pintor. Está muy bien. Pero sí, claro. Sí, se conserva bien todo, porque fue una restaurada que se le da, más que pintada, retirarle la pintura que le habían puesto encima de todo esto. Aquí vemos al generalísimo con los documentos que eran sentimientos de la nación, que se da en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1803. Morelos era hijo de españoles. No, precisamente, era de criollo, ¿sí? No de los de españoles, sino de criollo, ¿sí? Ya nacidos aquí. Ya nacidos aquí, exactamente. Okay. Obviamente, pero pues se da la tarea de que él era parte. Sus tíos tenían unas recuas de bestias de carga que transportaban de Acapulco hacia el centro de la ciudad, del país. Y así ellos se viajaban. Por eso cuando Morelos inicia el movimiento, conocía perfectamente bien todas estas tierras, todos estos lugares, y por eso nunca los pudieron agarrar. Esa es la realidad. Bien, si quieres tomamos la parte al final del... Aquí es en el momento en que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, pues da el grito. Se rompen las cadenas de la esclavitud de más de 300 años que había impuesto España. Y aquí, cuando Morelos rompe el sitio, la madrugada del día 2 de mayo de 1812. Este es el mural más importante que nosotros tenemos, cómo sale Morelos de Cuautla, ¿sí? Cuando rompe el sitio.
¿Y esa era la bandera? Sí, esa es la bandera del doliente de Hidalgo, en memoria precisamente del padre de la patria. Pero recordemos que tanto Hidalgo como Morelos lo que traían era el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sí. Por eso, dentro de los artículos que dice los sentimientos de la nación, ahí mencionan dos cosas importantes. Primero, que el día 12 de diciembre de cada año se celebrará a la Virgen de Guadalupe. A nivel serio? nacional. Ahí dice. Ahí dice. Y el 16 de septiembre se tiene que celebrar a nivel nacional el inicio de la Guerra de Independencia. Y ahí está establecido, ¿sí? Por eso hay algunos artículos todavía de los sentimientos de la nación que todavía tenemos en nuestra actual Constitución. Gracias al gran Morelos, el padre de la creación de nuestro país, de un país realmente demócrata, un país, una república. Él sienta las bases para que nuestro país sea una república nueva, reciente. Hidalgo rompe los lazos de la esclavitud, pero él decía, Fernando VII, ¿sí? Viva Fernando VII. No, Morelos dijo, México independiente. Esa es la gran diferencia que hay. Y por eso la historia universal, ¿sí?, reconoce también 5 sitios más importantes que se han dado a través de la humanidad bélica. Numancia, Zaragoza, Sagunto, ¿sí?, Gerona, que se dieron en el continente europeo. Y el único sitio importante que se dio en el continente americano es el sitio de Cuautla de 1812. Ni más ni menos. Tenemos dos cosas importantes a nivel nacional, a nivel mundial, que la historia reconoce. Los 4 semidioses de la guerra, que ya platicábamos, y los 5 sitios más importantes que se han dado a través de la humanidad bélica en nuestra humanidad. Sí. Maestro, muchísimas gracias. No, al contrario, pues vamos a pasar a que también conozcamos por dentro nuestro teatro. Sí. ¿Okay? Adelante. Adelante. Vamos a darle la bienvenida a nuestro senador de la República. Vamos a platicar con él, ¿sí? Él es una persona que siempre ha apoyado mucho al estado de Morelos, ¿sí? Ángel García Yáñez, que siempre ha estado en todos los momentos, en todos los movimientos que hemos realizado, ¿sí? Y pues orgullosamente morelense. Él es de Zacualpan, de Amilpas, ¿sí?, pero más cuautlense, ¿sí?, que pues los que hemos nacido aquí en esta heroica, histórica ciudad de Cuautla. Cuautla tiene 2 H's. La primera es heroica, que se da el 4 de abril de 1829 mediante decreto federal. Y la otra, histórica, por el movimiento que hace Emiliano Zapata, donde va a exterminar al ejército Quintos de Oro, y se le da ese reconocimiento como histórica hasta el 2 de mayo, pero de 1978, aquí en la ciudad, celebrando lo que sería el rompimiento del sitio de Cuautla. Bien, pues vamos a darle la bienvenida. Mi senador, muy bien. Bueno, gracias, al contrario. Bienvenido nuevamente a esta su casa, ¿sí? Y estamos ahora sí en un evento muy importante de todos los arquitectos. Él es el senador de la República, Ángel García Yáñez, ¿sí?, que siempre ha estado con nosotros, y pues bienvenido nuevamente. Esta es tu casa, senador. Muchas gracias por asistir, de verdad, se agradece muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues adelante, por favor. Bienvenido, adelante. Continuamos. Bueno. Buenos días, buenos días. Arquitectos. Bienvenidos sean todos ustedes a este evento tan importante que estamos celebrando, el Día del Arquitecto. Bien. Muchísimas gracias.
muy amable. Bienvenidos, estamos a la orden. Muchas gracias. ¿Cómo podemos contactarlo? ¿Tiene algún correo o algún lugar para que Sí, pueda... claro que sí. Mi número de teléfono es el 55 73 60 60 95. Sí. Y el correo es jamartinez@hotmail.com. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Qué tal, amigos? Volvemos nuevamente a estar acompañándolos y además vamos a dar una pequeña historia de este lugar donde estamos ahorita. Es Plaza Revolución del Sur, que fue construida en 1930-31. ¿Para qué? Para que aquí se pusieran los restos de mi general Emiliano Zapata Salazar. Recordemos un poquito que Emiliano Zapata fue pues muerto en la hacienda de Chinameca, ¿sí? Un 10 de abril, pero de 1919, ¿sí? Y después de que lo asesinan allá, a traición de Jesús Guajardo, es trasladado su cadáver a Cuautla. Y el asesinato fue alrededor de las 2 de la tarde, es trasladado en el lomo de una mula a Cuautla y llega a Cuautla alrededor de las 7:30 de la noche de ese trágico día 10 de abril. Ahí fue velado y lo tuvieron las autoridades de aquel entonces, lo expusieron como escarmiento para que todo aquel que era pues seguidor de Emiliano Zapata lo pensara 2 veces y se retiraran del levantamiento. Los restos fueron sepultados primeramente en el Panteón Municipal, que está aquí a 50 metros. Ahí estuvo del 1919 hasta 1932, donde es sumados los restos y los traen exactamente aquí, donde reposan sus restos desde 1932 a la fecha. Esta plaza ha sufrido ya 3 remodelaciones. Esta es la última, ¿sí? Donde se ha respetado que se mantengan y se permanezcan aquí los restos del general. Hace muchos años, las gentes de Tlaltizapán se querían llevar los restos. ¿Por qué? Porque en vida nuestro general había hecho un cuartel en Tlaltizapán y un espacio para que ahí todos sus generales, incluyendo a él, reposaran sus restos, ¿sí? Ahí efectivamente hay una gran cantidad de generales que anduvieron en el movimiento revolucionario, ¿sí? Y por eso precisamente los vecinos de Tlaltizapán vinieron en 2 o 3 ocasiones, intentaron llevarse los restos, pero afortunadamente no hubo un acuerdo y no se llevaron, y permanecen desde 1932 a la fecha en este lugar. Y cada 10 de abril, que se conmemora su aniversario luctuoso, y el día 8 de agosto también, pues también se conmemora el aniversario de su natalicio. Aquí pues mucha gente viene de diferentes partes, de diferentes municipios, a rendirles un homenaje a nuestro general Emiliano Zapata Salazar. Recordemos que a raíz de que Emiliano Zapata, extermina al ejército Quintos de Oro en los patios de la estación del ferrocarril, que estábamos en la parte del norte, ¿sí? Porfirio Díaz va a abdicar al poder, ¿sí? Y se va. Entonces, Emiliano Zapata ya se ha levantado en armas. Recordemos que después dijo Porfirio Díaz, ¿sí? Mi país ya está levantado en armas. En el norte, Pancho Villa; en el centro, Francisco I. Madero; y en el sur, Emiliano Zapata Salazar. Pero la lucha que había iniciado Zapata era distinta a la que inició Madero y la que inició Pancho Villa en el norte. Nuestro general Zapata luchaba
por la repartición de la tierra, que la tierra volviera nuevamente a manos de los dueños, de los campesinos que habían sido despojados de una u otra manera por los hacendados de aquel entonces, ¿sí? Entonces se conoce como la lucha agraria, la revolución agraria que inicia Emiliano Zapata Salazar. Y eso es el principio o la filosofía que utiliza Emiliano Zapata, y es una copia de la revolución bolchevique que se va a dar en Rusia. Y en la Plaza Roja de Moscú, ahí encontramos un busto del general Emiliano Zapata Salazar. ¿En serio? El único pues extranjero que se encuentra en Rusia, en Moscú exactamente. Y como vemos tenemos eso, sangre comunista. ¿sí? Y como vemos no en queramos. Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en todos los lugares siempre habrá un busto o una estatua de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. ¿Por qué? Porque él siempre luchó por la repartición de tierras, por la igualdad que se debe de mantener y que existe exactamente en el plan de Ayala, que lo va a dar a conocer en Ayosuzla, Puebla, un 28 de noviembre, pero de 1911. A eso pasa a la inmortalidad nuestro general Emiliano Zapata Salazar, que vuelvo a repetir, se encuentran los restos en este lugar y se llama Mausoleo de Emiliano Zapata Salazar. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta historia tan importante de México y pues no solamente de México, ¿verdad? Como dices, tiene una influencia mundial. Así fue, exactamente. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario. Cota Paredes, adelante.